tiempo de Navidad y Año Nuevo. No sé cómo pasa con ustedes, pero es la época en que nos saludamos con afecto y expresamos nuestros sentimientos los unos a los otros. Es el tiempo cuando nos olvidamos de los trajines del año y quizá hasta de los problemas que hemos tenido para desearnos lo mejor los unos a los otros. Y yo quisiera aprovechar el hecho de que se me pidió que en este momento esté delante de ustedes para decirles, me gustan las evaluaciones. No sé si esta palabra es familiar para todos, pero hay momentos en los cuales nos paramos, nos detenemos para mirar hacia atrás y ver qué ha pasado. Mirar lo bueno y estar alegres, mirar lo no tan bueno y hacernos algún propósito para el futuro, y también mirar lo malo. Eso no es fuente de placer, pero me parece que es conveniente. Durante 13 años, la Iglesia nos pidió realizar el trabajo de hacer evaluaciones de instituciones superiores, colegios y universidades de la Iglesia en diferentes lugares. Y las evaluaciones para algunos eran un momento de desafío y hasta no necesariamente agradable completamente, pero un momento de echar mano de los mejores recursos para hacer las cosas bien hechas. Normalmente cuando íbamos a una institución, esa institución hacía una autoevaluación antes que nosotros llegáramos. Es decir, diferentes grupos, diferentes comisiones, diferentes individuos miraban lo que había estado pasando en la universidad durante el año y decían, bueno, nos alegramos de esto. Nos habíamos propuesto algunas cosas, pero no las conseguimos y trataban de explicar por qué no había sido posible hacerlo. Y al mismo tiempo se reconocía que ciertas cosas simplemente no habían funcionado. Una cosa interesante era ver que aquellos que aprovechaban la oportunidad de una evaluación mejoraban notablemente. Y algunos otros que no les gustaba la evaluación o que simplemente esperaban que pasara rápido para volver a la vida rutinaria, no cambiaban, no mejoraban y muchas veces se repetían los mismos errores uno detrás de los otros. Yo esta mañana quisiera invitar a la Iglesia del Libertador Norte a una evaluación que el Señor quisiera que hagamos. Y para entenderla, los invito a abrir sus Biblias en Ezequiel, capítulo 22, versículo 14. Ezequiel, capítulo 22, versículo 14. Quizá debería darles antes el contexto de este versículo. El título en mi Biblia dice, los pecados de Jerusalén. Se nos advierte allí que en Jerusalén o en Israel en general, en el pueblo de Dios, digamos lo mejor, había derramamiento de sangre inocente, había ídolos extraños, había personas que despreciaban a su madre y a su padre. Se trataba al extranjero con violencia. Menospreciaron el santuario de Dios. Muchas veces había una conducta sexual promiscua y defraudaban al prójimo. ¡Qué cosas terribles! Y ocurrían en el pueblo de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 22, versículo 14? Comienza con una pregunta. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré.
Dios, por medio del profeta, le pregunta a Israel: cuando llegue el momento de arreglar las cuentas, ¿estará firme tu corazón? ¿Podrás presentarte ante mí tranquilo, confiado, porque has hecho lo que yo te había enseñado que hagas? ¿O será que vas a estar en problemas? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Esto no es algo que Dios hace todos los días, es algo que hace en los momentos de juicio. Porque dentro de su carácter de amor, dentro de toda esa misericordia, dentro de todo ese plan de salvación maravilloso, hay también un día de arreglo de cuentas. El pueblo de Israel, incluyendo sus dirigentes, en el momento en que Ezequiel escribe, habían olvidado su identidad. Habían olvidado quiénes eran. No estaban conscientes de cuál es la vida y cuál es la conducta de un hijo de Dios. Y Dios entonces viene y anuncia lo que va a venir. Durante el tiempo anterior parecía que Dios estaba inactivo y algunos celosos miembros del pueblo de Dios se preguntaban: ¿qué pasa que Dios no hace algo? Dios tiene sus tiempos. Y a veces nos parece que algo no va a ocurrir, pero Él lo ha dicho y lo hará. Va a venir ese momento. Hay una victoria final para el pueblo de Dios. Eso está seguro, está claro. Pero la pregunta es: cuando llegue el día de la victoria final, ¿estarás incluido en ese grupo? Debo decirles que las ideas de esta meditación se me aparecieron fuertes en la mente después de leer un artículo en la revista Christianity Today, cuando un vocero de los evangelicals, estos son los protestantes conservadores de Estados Unidos, hizo una entrevista a un especialista en ética cristiana. Y este doctor Sider presenta la siguiente conclusión de sus estudios: lo que más me preocupa es nuestro escandaloso fracaso en vivir lo que predicamos. Repito, para que lo captemos. Lo que más me preocupa es nuestro escandaloso fracaso en vivir lo que predicamos. Este especialista miró una serie de estudios que se habían realizado por diferentes personas, estadísticas, encuestas, y da la siguiente información. ¿Cuál es la realidad de la vida entre los evangélicos de Estados Unidos, los evangelicals? Diversos estudios y encuestas revelan que los evangélicos viven igual que el resto del mundo. No hay una diferencia entre el no creyente y el creyente. Algunas de esas realidades tienen el mismo porcentaje de divorcios o inclusive más. Y el 90% de los divorcios que ocurrían entre este grupo o en este grupo acontecían cuando ya estaban en la iglesia, ya habían sido bautizados. La promiscuidad sexual era ligeramente menor, pero muy poco. La juventud evangélica aparecía un 10% mejor que los que no eran creyentes. El 33% de los miembros de iglesia creía que el sexo antes del matrimonio estaba bien. El 15% aceptaba el adulterio como algo normal. El abuso físico y sexual en hogares era casi igual a los del resto de la población. Se notó, sin embargo, que los que asistían regularmente a la iglesia eran menos afectados por este problema. Y finalmente,
el materialismo. Las ofrendas y diezmos en el grupo evangélico era equivalente al 2,6 de sus entradas, es decir, un cuarto de diezmo aproximadamente. Y entonces este especialista presenta una acusación. Pero él dice, hago esta acusación con lágrimas. Yo soy evangélico, yo pertenezco a este grupo. Yo me identifico con todas las verdades bíblicas de este grupo. Con lágrimas en los ojos digo, los evangélicos no viven aquello de lo cual hablan y dicen que creen. Y esto es hipocresía. Eso es parte del artículo que les mencionaba. Pero inmediatamente aparece en mi mente la pregunta, ¿cómo estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué podría decirse de nuestros miembros? Quizá más específico, ¿cómo están los divorcios y hogares con problemas? ¿Son nuestros jóvenes por lo menos 10% mejores que los del mundo? ¿Cómo estamos con el sexo antes del matrimonio, con el adulterio, con el abuso físico en los hogares, con el egoísmo materialista, con el uso de alcohol, drogas, con la transgresión del sábado? Lo que más me gusta de esta iglesia es su mensaje. Ese mensaje cristocéntrico que habla de un plan de salvación y que tiene doctrinas armoniosas, porque mientras más estudia uno la Biblia descubre que hay una belleza magnífica en los planes de Dios, en las promesas de Dios. Podemos sentirnos totalmente orgullosos del sistema doctrinal de nuestra iglesia. Pero ¿qué pasa con nuestra conducta? ¿Qué pasa con la diferencia entre lo que creemos y lo que practicamos? Esa sería la pregunta que aparece delante de nosotros en esta mañana. En realidad, el problema básico es nuestra mala comprensión del Evangelio. Esa primera parte tan hermosa, ¿no? Yo me arrepiento, confieso mis pecados y soy perdonado, soy limpiado, estoy salvo. Estoy salvo no porque haya hecho algo, sino porque Cristo Jesús ofrece su sangre en mi favor. Magnífico. Pero si yo me quedara hasta allí en el mensaje del Evangelio, estoy con una gracia, estoy creyendo, estoy aceptando una gracia barata. Porque cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, es decir, cuando acepto que su sangre limpie mis pecados, estoy haciendo de Cristo el Señor de mi vida. Estoy pasando a formar parte de la familia de Cristo. Y la familia de Cristo tiene características específicas. Y esas características deberían mostrarse en nuestra vida. Mis hermanos, yo no vine esta mañana aquí para hablarles de cosas feas y de problemas. Hablemos de una solución. Y yo les propongo una solución a partir de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Quisieran ustedes acompañarme en la lectura de ese conocido pasaje que tiene tanto significado para lo que estamos conversando en este momento? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria en la misma imagen. Imagen y semejanza, agrego. Imagen y semejanza de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, yo quisiera proponerles esta mañana que miremos más a Jesús.
Porque este versículo, que no está aislado, que tiene muchos otros, el himno que cantamos hace un momento, contemplar a Jesús. Contemplar es mirar con detención, mirar con mucho tiempo, mirar detenidamente. Mirar a Jesús produce un efecto, una relación personal con Cristo que esté centralizada en vivir mirando regularmente, permanentemente, cara a cara o cara descubierta la gloria del Señor, lleva a que el Espíritu Santo sea capaz de realizar una transformación en nuestra vida. Nuestro carácter, nuestra vida es cambiada, es modificada, es manejada por el Espíritu Santo a tal punto que nosotros somos completamente cambiados. Hermanos queridos, es probable que si tú estás en algún problema espiritual, tu problema es que miras demasiado al mundo, miras demasiado a tu alrededor, miras demasiado a lo que hacen otros. ¿Han oído ustedes esa palabrita? ¿Todos lo hacen? Todos lo hacen no es argumento ninguno, por favor. Contemplamos al mundo y el mundo tiene algunas cosas atractivas y yo diría que hay ciertas cosas buenas porque Dios actúa también en el mundo, pero tiene una cantidad de conductas, tiene una cantidad de aproximaciones a la vida que están en total oposición a Dios. No es el momento para hacerlo, pero si nos dedicáramos a hacer un análisis de cómo está organizado este planeta nuestro está organizado por el diablo, de manera que la fe implícita en Dios, de tal manera que el deseo de seguir los caminos de Dios plenamente no se vean favorecidos por ninguno de los actos, por ninguno de los espectáculos, por ninguna de las conductas que hay a nuestro alrededor. Desde la televisión en nuestra casa, lo que vemos al caminar, lo que escuchamos en otros lugares, todo está organizado para que nuestra fe en Jesucristo sea debilitada. Mis hermanos, miremos a Jesús, contemplemos a Jesús. No estoy hablando de una contemplación pasiva, estoy hablando de una contemplación activa. El pastor Wilson, desde el momento que aceptó su cargo de presidente de la Asociación General, ha estado hablando de reavivamiento y reforma. ¿Qué es eso? Es el reavivamiento producido por el Espíritu Santo que nos va a hacer mirar más a Jesús. Es el reavivamiento que conduce a cambios. Esos cambios están allí en la palabra reforma. Qué pena me da cuando veo a veces a personas que tratan de cambiar a otros y que no dedican tiempo a tratar de ser cambiados ellos mismos. Somos rápidos para juzgar a otros, a veces para criticar a otros, pero ¿qué tal si usamos el fin del año 2012 para hacer una evaluación de nosotros, no de los vecinos, no de los otros miembros de la iglesia, de nosotros, y en esa evaluación tratamos de ver qué es lo que necesita ser cambiado? Me detengo a pensar un momento en Moisés. Hermanos, qué personaje extraordinario. Este hombre que comenzó su vida en forma tan providencial, este hombre que recibió una educación extraordinaria que llegó a hacerlo sentirse capaz, y este hombre que tuvo que ir al desierto por 40 años para desaprender muchas cosas porque tenía que aprender a contemplar al invisible. Hebreos 11:27 nos dice que Moisés realizó su trabajo de líder del pueblo de Israel como viendo al invisible. ¿Se fijan que hay una contradicción en esta declaración? Viendo lo que no se ve.
viendo lo que no se puede ver. Bueno, esa es la vida cristiana. Moisés aprendió en el desierto, cuidando ovejas, que hay un ser invisible que quiere estar permanentemente en tu vida, que quiere estar a tu lado, que quiere hablarte. Y Moisés aprendió a oír la voz de Dios. Y cuando faltó alimento, Moisés vio el maná. Y cuando faltó agua, Moisés vio de la roca, imagínense, de la roca salir agua. Las rebeliones, la apostasía, las serpientes del desierto no fueron un problema para Moisés. ¿Por qué? Porque él vivía como viendo al invisible. Tenemos que aprender de él que nada es difícil para Dios. Y no sé por qué se me apareció en la mente la diferencia con Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron problemas? Y cuando Dios le habló a Adán, Adán inmediatamente encontró una solución. ¿Cuál fue la solución de Adán? Fue ella. ¿No? De paso, le echó la culpa a Eva y le echó la culpa a Dios, porque le dijo, tú me la diste por compañera. Si me hubieras dado... ¿Qué tendencia más humana la de Adán y Eva cuando todavía no existía el pecado como hoy existe, echarse la culpa unos a otros? En mi casa había problemas de estatura. Mi padre es más o menos de mi tamaño y mi madre es bajita. Y nosotros los 5 hijos estábamos divididos entre los del tamaño del papá y el tamaño de la mamá. Y había discusiones sobre ser grande, ¿no? ¿Se han fijado que alguien que quiere ser grande y no es grande, puede ser grande si se para al lado de un petizo? Solución. Voy a compararme con alguien que sea peor que yo, ¿sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Claro que lo hacemos. Más de una vez, ¿no? Tenemos explicaciones para nuestra conducta. Tenemos razones por qué hacemos esas cosas. Hermanos, vayamos por favor a Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Aquí tenemos la continuación del pasaje de 2 Corintios de mirar, de contemplar a Jesús. Versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Qué diga? ¿Qué va a decir? Este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Mirar a Jesús es el primer paso para poder oír a Dios, escucharlo. No es una disciplina fácil, no es una práctica que se consigue de manera rápida. Pero estamos invitados por la palabra de Dios de estar atentos a las providencias y a las palabras de Dios para oír lo que Él nos quiere decir. Y lo que este versículo indica es que lo que Él quiere decir es mostrarnos el camino. Esto habla de conducta. Esto habla de lo que nosotros deberíamos hacer. Y en esa conducta muestra el Señor, mira, lo que te conviene, el camino que te entrego a ti es este, anda por él. ¿Y qué agrega? Y no vayas para un lado ni para el otro. ¿Se han fijado ustedes que los seres humanos tenemos tendencia hacia la derecha y hacia la izquierda? No estoy hablando de política, estoy hablando de andar por el camino de la vida. Y algunos toman la misma verdad, la misma orden del Señor y se la dean para este lado. Y otros toman esa misma verdad y se la dean para el otro lado.
Una experiencia con Dios nos ayuda a conocer su voluntad. Y esa experiencia por Dios es acompañada de la influencia del Espíritu Santo, que nos ayudará a permanecer en el centro, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hay vida en mirar a Jesús. Vamos a San Juan capítulo 12, es de donde tomamos nuestra lectura bíblica y que podría servir para cerrar estas ideas que hemos estado mostrando, tratando de reflexionar en ellas en este momento. Juan el capítulo 12, desde el versículo 20 en adelante, tiene que ver con la visita de los griegos, la visita de algunos que no eran judíos a Jerusalén. Pero estos evidentemente eran griegos interesados en el judaísmo, pero también interesados en el Mesías, también interesados en la salvación que provendría de Dios por medio del ungido. En este contexto, el versículo 23 de Juan 12 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Los que conocemos el resto de la historia, ¿de qué está hablando Cristo? Está hablando de la cruz, está hablando de su sufrimiento, está hablando de la peor conducta de la que el diablo es capaz, mostrada en la prisión, en la crucifixión, en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Ha llegado la hora. Creo que tengo derecho a cambiar ese ha llegado la hora para decir ha llegado la crisis. De paso, la palabra crisis nuestra viene del griego que tiene que ver con juicio, el juicio. Viene el juicio. ¿Qué juicio? Leamos la lectura bíblica que fue leída hace un momento otra vez, San Juan capítulo 12, ahora el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Claro, había preocupación en Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Se va a cumplir lo que en los planes de Dios estaba claramente establecido para nuestra salvación. Y Jesús dice, estoy listo. ¿Listo para qué? Versículos 31 y 32. Ahora es, ¿qué? ¿Están leyendo? Ahora es el juicio de este mundo. Interesante que pone todo el problema del pecado del planeta Tierra en esta declaración. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo agrego, y con él todos sus seguidores. Versículo 32, pero yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Viene el juicio, viene la evaluación final de Dios, pero es algo que me tiene preocupado, diría Jesús, por el sufrimiento que contiene. Pero para eso he venido. ¿Para qué? Para que el príncipe de este mundo sea finalmente derrotado. Mis hermanos, lo hermoso para nosotros al leer estos versículos es saber que eso ya aconteció. El príncipe de este mundo ya fue derrotado. El príncipe de este mundo tiene todavía tiempo para engañar, por permiso de Dios, en su providencia, pero ya está derrotado. Pero lo que me gusta es el versículo 32. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Yo veo allí dos declaraciones, una literal y otra espiritual. La declaración literal es, yo si fuere levantado, si soy levantado en una cruz,
Esa cruz va a provocar una ola de atracción de seres humanos pecadores para recibir el perdón. Así que literalmente Jesucristo está diciendo, hay solución para el pecado en la cruz. Yo seré levantado y habrá solución para ti. Pero al mismo tiempo, yo entiendo aquí que el Señor está diciendo, si yo soy levantado en tu vida, si tú me colocas en el lugar que me corresponde, un lugar prioritario en tu vida, si tú miras a Jesús como deberías mirarlo continuamente, tú tienes la victoria asegurada. ¿No es esto hermoso, hermanos? No sé si hubo preocupación en algunos de ustedes cuando yo estaba hablando feo al comienzo de las barbaridades que ocurren. Y algunas de esas barbaridades ocurren en la iglesia adventista, pero no son problema nuestro. No podemos intentar nosotros individualmente buscar una solución para el problema general, ¿no? Yo tengo un encargo de parte del Señor y el encargo es pararme delante de un espejo, mirarme a mí mismo, ver cómo estoy de acuerdo a lo que el Señor ha revelado y permitir que el Espíritu Santo realice un cambio, una transformación. Estaba esta semana leyendo un libro que mi esposa me había recomendado y encontré allí un capítulo muy interesante derivado de Santiago 1:19. Quisieran ustedes acompañarme un momento a leer Santiago 1:19. Dice allí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El autor de ese libro usa este versículo en relación con Moisés y su vida de líder, pero lo aplica a la vida nuestra hoy. Y lo aplica a partir de mirar a Jesús y mirar a la cruz. El primer paso es mirar a Jesús. El segundo paso es oír a Jesús. Es decir, mirar y oírlo. Nosotros oímos la voz de Dios por medio de la Biblia, pero también podemos llegar a tener una experiencia cristiana personal que nos permita hacerle preguntas al Señor y oírle. Yo voy a dar un ejemplo concreto. Lo usa el libro, pero yo me voy a apropiar del ejemplo. Yo estoy al lado de mi esposa. De paso somos diferentes. Y ella dice algo que me provoca a mí un poco. ¿Cuál es la reacción humana? ¿Cuál es el impulso humano cuando alguien te picanea un poquito? Defenderte, ¿no es cierto? Pero el consejo aquí es todo hombre sea tardo para hablar. Entonces yo, en lugar de contestar lo que habría contestado hace algunos años atrás, ahora me pongo a pensar en qué es lo que pudo haber querido decir mi esposa, no hago caso a la provocación y contesto de manera amable, digamos, de manera cristiana, como contestaría Jesús. Y el problema se acabó. Repito nuestro pasaje de Santiago, todo hombre sea pronto para oír. ¿Quieren que hable algo contra los varones, contra los hombres? No hay machismo en Argentina, ¿no? ¿No? ¿Quién habla más en la casa? ¿Quién es el que da más órdenes en la casa? No estoy hablando si se las obedece o no, sino ¿quién es el que quiere considerarse la palabra autoritativa en la casa? El consejo es que deberíamos hablar menos, oír más
El segundo punto era tardo para hablar. Y finalmente eso va a provocar que seamos tardos para airarnos. Yo les decía hace un momento que el mundo está diseñado, está organizado para combatir tu fe firme en el Señor. El mundo está organizado de manera que tú vives a la defensiva. Andas teniendo miedo que te atropellen. Y la conducta del cristiano sería mirar a Jesús. Mirar a Jesús de tal manera que lo veamos como Él se mostró cuando estuvo en esta tierra, con ese carácter extraordinario, porque reflejaba el carácter de Dios. Lleguemos a admirar ese carácter y queramos hacerlo nuestro y permitir que el Espíritu Santo realice este cambio. ¿Cómo estás para comenzar el año 2013? Porque este es el último encuentro que tendremos como iglesia en el año 2012. Viene 2013. Alguien decía el otro día, bueno, para mí todos los días son iguales, cierto. Acepto el hecho de que es una situación de calendario que nos hace, termina un año, comienza otro. Pero yo les confieso que a mí me gusta que se terminen los años. ¿Por qué me gustan? Porque hay unas cuantas cosas del 2012 que no me gustaron. Entonces lo que quiero es dejarlo atrás, ¿no? Me hace acordar la experiencia de la escuela primaria donde me entregaban, sobre todo en primer grado, un cuaderno. Cuando yo llegaba a la última página del cuaderno me gustaba. ¿Por qué? Porque estaba tan feo para atrás que yo quería que me dieran uno nuevo. ¿No le pasó a ustedes? Yo quería un cuaderno nuevo. Y cuando llegaba el cuaderno nuevo, yo decía, este sí. Si ustedes vieran con qué cuidado yo escribía mi nombre en la tapa, ¿no? Linda letra. No era igual a la de adentro. Pero era interesante. Cada cuaderno que se ensuciaba, diríamos en un sentido, era un poco mejor que el anterior. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Eso es lo que Dios quisiera hacer con 2013. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a mirar a Jesús. La palabra de Dios nos invita a oír la voz de Dios, ayudándonos a identificar el camino por el que debemos andar. ¿Qué vas a hacer en 2013? Me gustaría que se lo digas al Señor en esta mañana. Y yo te voy a dar la oportunidad que cada uno le diga al Señor, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, con el apoyo directo del Espíritu Santo, yo quiero durante 2013 hacer esto y aquello. Personalmente, yo quisiera durante 2013 mirar menos el mundo y los defectos de otros y mirar más a mi Jesús. En segundo lugar, yo quisiera mejorar en aprender a escuchar la voz de Dios para que guíe mi vida, la de mi familia, la de los seres queridos que están cerca. Yo quisiera que 2013 sea un año en que el diablo ande más rabioso conmigo porque no consigue las reacciones impulsivas que ha conseguido en el pasado. Yo quisiera invitar a todos los que quisieran decirle algo al Señor con respecto a 2013, decírselo en silencio, pero quisieran hacerlo manifiestamente en esta hora del culto, que se pongan de pie. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a dedicar un minuto y medio, para que cada uno de ustedes en silencio se lo diga al Señor. Pero dígaselo claro,
dígaselo de manera específica, no sea vago, sea directo al punto en algún sentido, porque el Señor quiere oírnos en esta mañana. Luego yo tendré una oración. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias por el año 2012 que nos diste. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas buenas que acontecieron. Muchas gracias porque nuestra esperanza en ti, la participación en las actividades de la iglesia, la participación en ayudar a otros en la vida cristiana, fueron una gran bendición para nosotros durante este año. Padre nuestro, pedimos perdón en este momento por los errores, por los pecados que cometimos durante 2012. Ya te habíamos pedido perdón posiblemente por ello, Señor, pero en este momento queremos hacer uso del sacerdocio intercesor de Cristo para rogarte que esos pecados sean perdonados y que no andemos con esa carga en nuestra vida durante 2013. Padre nuestro, cada uno de los que se puso de pie expresó en su corazón sus deseos para 2013. Oh Señor, anótalos en tu libro y provee de la ayuda necesaria. En primer lugar, la ayuda del Espíritu Santo para que mantenga nuestros corazones sensibles a tu voz, y ayúdanos, Señor, por todos los medios a mirar continuamente a Jesús. Padre nuestro, qué sacrificio maravilloso, qué victoria más extraordinaria la de la cruz. El príncipe de este mundo ya ha sido echado fuera. Oh Señor, no permitas que ninguno de nosotros sea echado fuera con él, sino que nosotros pertenezcamos al pueblo que recibirá esa patria nueva, que recibirá esa vida eterna para vivir contigo por la eternidad. Señor, concédenos este pedido, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.